Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Quien les saluda, mi nombre es Fernando y sean bienvenidos a la introducción a el libro o a la primera carta del apóstol Juan. Les voy a pedir que abran sus Biblias en esta carta tan maravillosa que hemos o que vamos a empezar el día de hoy. Muy bien, antes, ahí los que están en Facebook, si tú estás mirando por Facebook, te pediría que nos regales ahí un me gusta, un comentario y un saludo también para saber desde dónde nos está escuchando y también podemos saludarte, ¿no? Vamos a tener también aquí un equipo disponible para poder mirar también los comentarios que nos van dejando por Facebook. Antes, como siempre, quiero saludar a mis hermanos en Zoom que acá se han reunido, le han dado este tiempo al Señor y para la edificación de ellos mismos. Mi hermana Clara, mi hermano David, mi hermana Elsa, mi hermana Gladys, ahí dice iPhone, dice, ¿no? Mi hermano Luis Ortega, mi hermano Luis Rivera, Melvin, Norelia, Oscar y mi hermano José Salazar. De parte de ellos y de parte mía, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la introducción o la lección uno de este curso que estamos arrancando, Epístola de Juan, a la cual hemos colocado, como tú lo puedes ver en la pantalla, la victoria de la luz. Hemos colocado este título a este hermoso libro. Muy bien, así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Muy bien, amados hermanos, arranquemos. Ahí en sus materiales, hagan sus materiales en la introducción, que ha sido un añadido que yo pude hacer para poder complementar un poco más el conocimiento de todos nosotros, ¿no? Avancemos ahí, espero que muchos ya lo hayan leído, ya saben de lo que se trata. Cuando empezamos a leer un libro, cuando empezamos a estudiar un libro, a profundizar un libro, lo importante siempre es ir al trasfondo histórico, ir eh, a la historia de la época, a los primeros lectores que iban a recibir esta carta y también es importante entender la mente de aquel hombre, siervo de Dios que está escribiendo la carta. ¿No es cierto? Ahora, en esta parte, amados hermanos, tenemos que entender que esta carta tiene mucho en comunión con el Evangelio de Juan, aunque en las tres epístolas su autor no se identifica como con pruebas externas y con las pruebas internas podemos también destacar todo eso, ¿no? Podemos destacar todo eso. Ahora, recuerden lo que les enseñé ayer, si no me equivoco, acerca de las pruebas internas y las pruebas externas, ¿se acuerdan muy bien? Eso es lo que aplicamos o lo que aplican los historiadores, los estudiosos para descifrar y para poner la autoría a ciertas cartas. En este caso, las epístolas. ¿Cuántas son? Tres. Primera, segunda y tercera de Juan. Aunque tú cuando leas estas tres epístolas no vas a ver ni por ningún lado el nombre de Juan, por las pruebas internas, en especial por su Evangelio de Juan, vemos mucha conexión. Y ahí en el material está una igualdad, una similitud, una idea de pensamiento entre la primera epístola y el Evangelio. Te lo he colocado ahí en tu material. Eso es para que tú te des de cuenta que la mente del autor que escribió esta epístola es la misma mente de quién? Del apóstol Juan, quien escribió el Evangelio. ¿No es cierto? Ahora, vemos también, amados hermanos, en los destinatarios, ¿no? Aunque también la epístola o las epístolas no mencionan de manera clara, de manera determinante a los destinatarios, como lo hace en este caso Lucas, ¿no? A Teófilo, ya tenemos un destinatario claro, pero en este caso no tenemos un destinatario claro. Lo que sí se sabe por la historia es que Juan estableció su residencia en Éfeso, es decir, en Asia Menor, ¿no? Y desde allí ejercía su ministerio, desde ahí ejercía su ministerio, ¿no? En las congregaciones de Asia Menor. Obviamente él no había edificado, no había comenzado las iglesias de Asia Menor, pero él las estaba llevando de manera cautelosa, orgánica y enseñando un poco más. ¿Sabes por qué? Porque para ese entonces él era el único apóstol que estaba con vida. En este sentido de los destinatarios, hacemos mención a algunos versículos y capítulos de esta carta donde vemos algo que nos puede dar unas pistas de quiénes eran nuestros destinatarios. En el 5:21, casi al finalizar, Juan les dice, no vuelvan a los ídolos. Entonces ahí entendemos que si eran creyentes, que se han cambiado, se han convertido de los ídolos a Dios. ¿No es cierto? También les dice que no ignoren la verdad. Cuando tú abres Juan, ves una carta muy apologética, ¿no? Muy dada, como Juan siempre lo hace, en defendiendo la divinidad y también la humanidad, en este caso, de Cristo. Entonces, los destinatarios
parece, y lo vamos a ver más adelante, que estaban en un mundo donde los pensamientos estaban alborotando las ideas, en especial un pensamiento que venía desde un trasfondo griego. ¿Quiénes eran? Los gnósticos. Muy bien, los gnósticos. Ahora, ¿qué era un gnóstico? Ahí habíamos tocado también un poco acerca de los gnósticos. Los gnósticos, amados hermanos, eran personas, grupos de pensamientos que venían de un contexto griego, porque recuerda que todavía se está llevando el mundo helenista en ese entonces había ciertos grupos de pensamientos que habían arraigado mucho también de los filósofos griegos. Y uno de estos grupos era los gnósticos. Para los gnósticos no había sincretismo entre lo espiritual y la materia. Para que entiendas, un gnóstico decía, lo espiritual existe, lo material existe. Muy bien, eso es lo que ellos pensaban, pero ellos no hacían un sincretismo, no se puede unir. Ellos decían, lo espiritual para el gnóstico era perfección, pureza, limpieza. Y para el gnóstico, ¿qué era lo material? La carne, el cuerpo, lo que se ve, corrupto, pecador, etcétera. ¿No es cierto? Un gnóstico no podía entender la unión hipostática de Cristo. Porque ¿qué es la unión hipostática de Cristo? Que Cristo, siendo Dios, no escatimó a ser como Dios y que se encarnó, se hizo materia, se tabernaculizó. Entonces, la iglesia en esta época, viendo el trasfondo histórico, estaba luchando con este pensamiento. Por eso Juan, ¿qué dice en el capítulo 4? Todo aquel que confiesa que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios ha venido en carne, este es el Espíritu de Dios. Y todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, este es el Espíritu del Anticristo. ¿Ahora entiendes por qué? Porque para la época, estos cristianos que estaban empezando o estaban ya teniendo una madurez cercana a la perfección de Cristo, no faltaban las falsas enseñanzas, no faltaban los grupos que todavía están contradiciendo ciertas prácticas. Y para los gnósticos, se cree que eran los gnósticos más allá de los judíos, que estaban queriendo meter ese pensamiento dentro de la iglesia. Por eso también más adelante él va a hablar acerca de los falsos, ¿sí o no? Si, los que han leído la carta, espero que sí, se han dado de cuenta que cuando Juan habla en el capítulo 2 y él les extiende, ¿no es cierto? Él va a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque se fueron para que se comprobase que no todos son de nosotros. ¿Qué estamos viendo? Que hermanos habían salido de las iglesias, ¿no? Entre comillas, hermanos. Ahora, ¿por qué era este separatismo? ¿Por qué esta desunión? Porque estos pensamientos estaban alejando de la verdad al creyente. Por eso le va a decir, sabemos que estamos cimentados, sabemos que estamos seguros. Juan va a utilizar mucho la retórica para hacerles entender que ellos ya están en la verdad, que no caigan en ese error. Ahora, producto de estas cosas, de los pensamientos gnósticos, de los pensamientos que no veían a Cristo como algo encarnado. Es más, algunos de los gnósticos, en la mayoría, pensaba que la materia, que el Cristo humanado, no era real, era algo fantasioso. No lo daban por hecho. Entonces había mucha confusión en cuanto específicamente en la persona de Cristo, en su humanidad y en su divinidad. En eso estaba el problema y muchos no estaban creyendo eso. ¿Me dejo entender? Entonces, esa era la lucha. Por eso, dos cosas pasan. Muchos creyentes son llevados por ese hilo de pensamientos y se voltean a lo que ya Juan y los apóstoles ya habían enseñado, que Cristo es 100% humano y que ese Cristo también era Dios, ¿no? El Hijo de Dios, que Juan lo va a defender constantemente en sus epístolas. Ahora, producto de eso, ¿qué había pasado también dentro de la iglesia? Recuerde que esta es una carta a las iglesias de Asia Menor. Muy bien, a iglesias locales que se estaban reuniendo. Ahora, producto de esta desviación de pensamientos de los gnósticos y algunos falsos predicadores que estaban anunciando que Cristo no había resucitado y que Cristo no se había encarnado, ¿qué pasa? Hay separatismo en las iglesias. Y la iglesia, al momento de separarse los miembros, ¿qué están haciendo? No se están demostrando amor, ya no se recibían. Por eso la carta que dice, el que ama a Dios no aborrece a su hermano, más al contrario, el que ama a Dios ama a su hermano. Juan va a hablar acerca del amor. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se había desunido en ese sentido, porque por culpa de los pensamientos que estaban rondando y estaban desviando de las
sincera y verdadera doctrina que Juan y los apóstoles ya habían enseñado en cuanto a la encarnación de Cristo. Ese es el trasfondo de la epístola de Juan. Ahí en tu material te dejé un breve concepto acerca de lo que son los gnósticos. Espero que tú lo hayas leído. Entonces, ¿un gnóstico qué era? Para un gnóstico, que el Dios que es perfecto, que es espiritual, limpio, puro, se haya hecho carne, eso en la mente del gnóstico no existía, imposible decía. ¿Por qué? Porque lo material que es, peca, se equivoca, tiene inmundicia. Entonces, si tú le decías, hey, gnóstico, Cristo es Dios. Wow, sí, y ese Dios se ha hecho carne, y el gnóstico decía, no, es imposible. ¿Cómo lo espiritual, lo perfecto se puede hacer imperfecto? Eso no entraba a la mente del gnóstico. ¿Me dejo entender? Por eso el que decía, él nunca se ha encarnado. Y tú le decías, pero vemos a Cristo, sí, pero no era Dios tampoco. Entonces no había esa unidad que la Biblia refleja en cuanto a las dos naturalezas de Cristo, tanto divina como humana. Por eso Juan va a defender eso, la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo y también la divinidad de qué? De Cristo. Ahora, si nos vamos al tema central, Juan nos tiene acostumbrados en sus escritos poner énfasis en dar en los atributos, características y nombres del Hijo de Dios. Este escrito se detalla, en esta epístola se detalla más la glorificación del Hijo de Dios. Escuchen, amados hermanos, cuando nosotros vamos a entrar a hermenéutica, un punto va a ser clave en cuanto a la interpretación de la Biblia. Anoten, hermano, estas cositas no están en el material. Un punto va a ser clave. ¿Cuál? Estudiar la mente del autor. Estudiar la mente del autor. Va a ser importante y clave estudiar la mente del autor. Muy bien. ¿Quieren que les enseñes un poquito? A ver, hermanos en Zoom, ¿quieren que les enseñes un poco? Amén. Amén. Sí, pastor, por Muy, favor. Amén, amén, pastor. muy bien. Entonces pongan atención. Mira, por amor a mis hermanos en Zoom, vamos a adelantar un poco la clase de hermenéutica que lo van a llevar conmigo. ¿Qué les había dicho? Que una clave de interpretación, una herramienta de interpretación dentro de la Biblia es entender la mente del autor. Recuerde que la Biblia tiene autor humano. En este caso, el libro que estamos estudiando, ¿a quién pertenece? Al apóstol Juan. Entonces hay que entender su mente. Escuche lo que voy a decir. Cuando tú vas a interpretar la Biblia o un libro, adéntrate en los destinatarios primarios, saca de ti que es para ti. No, no hagas eso. Ve a los destinatarios primarios. Ve al trasfondo de la época y ve el propósito por el que Juan está escribiendo eso. Y eso te estoy detallando el día de hoy. Ahora, no conforme a eso, tú tienes que entender la mente de Juan. ¿Qué significa eso? Cómo él está viendo las cosas. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas la mente de Juan. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis, hermanos? ¿Mm? Juan. Muy bien, muy bien. Vamos a Apocalipsis 3. Ahí quiero que leas tú, hermana Elsa. Todos los que están hoy acá tienen que estar con Biblia. No sé por qué no están prendiendo las cámaras. Prendan las cámaras, por favor. Otros están siendo obedientes y están prendiendo, pero otros no. Les dije que esto es un poco más estricto. A ver, hermana Elsa, Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 2, verso 3, 4, 5, 6 y 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 3, 4, 5, 6 y 7. Conocemos esto, pero escuchen. Recuerden que estamos entrando a la mente de Juan. Muy bien, lea Apocalipsis capítulo 2, verso 3 al 7. Muy bien, no está. Voy a continuar yo, ¿ya? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero
de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pongan atención a esto, pongan atención. Mira, este es un regalito extra. Los siete mensajes a las siete iglesias, tú vas a notar, arrepiéntete, arrepiéntete, quitaré tu candelero de tu lugar. A la Odisea, ¿qué le dice? Te vomitaré, porque no eres ni frío ni eres caliente, eres tibio, te voy a vomitar. Entonces, cuando uno entiende esta parte, mira esta parte, ¿cómo han interpretado? El verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Y muchos, ¿cómo han interpretado esto? Que la salvación se pierde, ¿sí o no? Que la salvación se pierde. ¿Qué más han interpretado? El texto de la Odisea, en el 3, la última iglesia. Arrepiéntete, yo vendré. ¿Y qué le dice? A ver, vamos ahí un momento. Mira, 19 del 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero versos más atrás, ¿qué le dice en el 15? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo se ha interpretado eso? Que uno que está un pie en el mundo, un pie en el cristianismo es tibio para Dios. A Dios le da asco. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Lo va a vomitar. ¿Cómo? ¿Y cómo lo aplican eso? Cuando tú comes, almuerzas algo, cenas algo, ¿te hace mal eso? Sí. ¿Y qué haces? A veces lo sacas, ¿sí o no? Así es un cristiano, entre comillas, que está un pie al mundo y un pie en el cristianismo, y Dios lo va a expulsar de su cuerpo. ¿Han escuchado ese tipo de interpretación? Así mayormente se interpreta. Pero ¿qué errores cometió ahí? No has entendido la mente juanina. Porque más adelante Juan, ¿qué dice? Perdón, aquí, ¿qué dice el mismo escritor? Al que venciere le daré. Y el que está predicando te dice, ve, al que venciere, hermano, el que persevere hasta el fin todavía utilizar. Ese será salvo. Al que venciere, dice la Biblia. ¿Quieres recibir las coronas, las pieditas, la autoridad de Cristo? Sí. ¿Qué dice Cristo en las iglesias? Al que venciere. ¿Y qué estamos colocando eso? Que el vencimiento va a ir por parte de nosotros. Estamos yendo esta carrera de obras, de gratitud, el cristianismo, para vencer. Eso te lo pintan, eso te lo ponen cuando interpretan así. Ve, al que venciere, se le dará. Tienes que vencer, tienes que perseverar, hermano. ¿En quién estamos colocando la confianza y la finalidad de vencer? En la persona. Y recuerden que la Biblia no arroja eso. La Biblia arroja que el vencedor no es porque él va a vencer, sino porque está en Cristo, que es el vencedor. Ahora, recuerden que estamos en la mente juanina. Si nosotros con este texto, leyendo nada más, decimos al que venciere, rápidamente, ¿qué es a nuestra mente? Hay que esmerarse, hay que perseverar, hay que seguir. Eso viene a nuestras mentes, ¿sí o no? Cuando tú lees al que venciere, se le dará. Pero ahí entra una cosa, la mente juanina. Entonces hay que preguntar, Juan, tú escribiste el Apocalipsis y aquí estás siendo inspirado en tu mente por Cristo, por Dios, por el Espíritu Santo, y dices al que venciere. Y si luego le pregunta a Juan, ¿para ti qué es el vencedor? El que se esmera, el que persevera, el que hace más obras. ¿A qué te refieres con el vencedor? Él nos responde en su primera epístola. Mira, para Juan, ¿qué es vencedor? Vamos ahí, a su mente, a su otro libro. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Es como tal vez equivocadamente algunos siervos predican, hay que vencer a Satanás, hay que hacer todo esto, venceremos, hermanos. ¿Se refiere a eso, esa parte? ¿O qué es vencedor en la mente de Juan? Primera Juan, capítulo 5, Primera Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 2. Primera Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escucha esta parte. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque, esto entienda, porque todo lo que es nacido de Dios, subraya eso, vence al mundo.
¿Te das de cuenta? Para la mente de Juan no es que venzamos. En la mente de Juan ya hemos vencido porque estamos en Cristo. Ahora, ¿hemos vencido por nuestras fuerzas? Sino ¿en qué hemos vencido? Él lo va a decir, mira. Y esta es la victoria. Dime, Juan, ¿cómo vencí? ¿Por mis obras? ¿Por lo que hice? No, dice el texto. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Subraya eso, nuestra fe. ¿Te das de cuenta cómo es unir la mente juanina? Cuando él escribe Apocalipsis y dice, al que venciere, no te está diciendo esforzate, persevera, no te está diciendo eso, te está confirmando más bien que tú ya has vencido en Cristo. Por eso Apocalipsis capítulo 2 y 3 no habla de la salvación. Él está hablando de que del obrar, porque ¿cómo empieza el mensaje? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No se puede aplicar eso a la salvación. Ya ve, eres tibio y Dios te va a vomitar. Has perdido la salvación. No, porque al comienzo, ¿cómo empieza Jesús? Yo conozco tus obras. Por lo tanto, el contexto, ¿cuál es? Obras. ¿No es cierto? Y cuando él dice, al que venciere, ¿sabes por qué la iglesia sí o sí va a vencer? Porque él tiene la fe colocada en Cristo. La iglesia, los creyentes, no estamos caminando la vida cristiana para ver si podemos vencer. En la mente de Juan, el creyente ya ha vencido. Por eso, ¿qué le dice en el mismo capítulo, en el capítulo 4, qué le dice a los creyentes? Jesús, hablando de parte de Jesús Juan, no os preocupéis, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ese que es mayor ya ha vencido. ¿Te das de cuenta? Entonces, en la mente de Juan, cuando vamos a Apocalipsis, tú puedes interpretar al que venciere esfuerzo, obra, sacrificio. ¿No es cierto? Pero cuando vamos a Juan, ¿qué nos dice? Ya han vencido. ¿Quiénes? Todos los que han nacido de Dios ya han vencido. ¿Por qué? Porque son de la fe. Eso es unir la mente juanina. ¿Me dejo entender? ¿Un ejemplito más quieren? A ver, los del Zoom, digan. Un ejemplo más, digamos. ¿Qué tal eso? ¿Han entendido eso? Amén. Sí. Un ejemplo Sí, más, mi hermano. hermano. Un ejemplo más, a ver. Un Creo que ejemplo nos vamos, más, hermano. creo que nos vamos a pasar aquí a hermenéutica. Vamos a Primera Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo, perdón, Segunda Timoteo. Hermana Patti, por no sé quién está ahí. A ver, hermano Oscar, estás ahí. Ahí con tu Biblia. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 9 y 10. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 10. Prendan sus cámaras, hermanos, Ok, prendan sus ok. cámaras. 9:10. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. Hermano Oscar, tú que has leído esta parte, escucha esta parte que tú leíste. Porque Demas me ha desamparado, amando al mundo. ¿Cómo entiendes tú eso, hermano Oscar Ortiz? Que además lo abandonó, o sea, se apartó de él y se fue a hacer cosas que no debía. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo entienden eso? Amando al mundo se fue. ¿Qué significa eso? Que se alejó de la fe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué significa esa parte? Se fue amando al mundo. No sé si sea eh, el capítulo 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No sé si tenga algo que ver. Muy bien, pero también muy mal. A ver, pongan atención. Miren, atiendan. Lo que la hermana acaba de hacer es lo que todos hacemos. Escuche esta parte. Para nosotros, en nuestra mente actual, ¿qué es mundo? A ver, pecado, desobediencia, ¿sí o no? Muevan la cabecita, pues sí es. Cuando alguien te habla de mundo,
¿Qué te hace pensar? Pecado, borracheras, no sé, todo lo ilícito. Eso es para nosotros mundo. Ese es el error que se comete pues en la interpretación. Estás aplicando tu propia mente. Ahora, para que yo le haga decir al texto, mundo, aquí, uno dice, porque Demas me ha desamparado. Ese Demas perdió su salvación. Demas malo, ¿cómo te vas a ir? Has desamparado a Pablo. Si tú has escuchado este texto, alguien predicar, él te va a decir eso. Te voy a dar un ejemplo de un hombre que se apartó de la fe y perdió su salvación. ¿Cuál? Demas. Porque ¿qué dice aquí? Porque Demas me ha desamparado, se ha alejado de mí, se fue amando al mundo. ¿Y cómo interpretan ellos? Se fue al mundo, a la perdición, a la corrupción, ¿sí o no? Eso interpretamos, ¿sí o no? Seamos sinceros, pues, si eso es, cuando alguien dice es mundo, para nosotros es eso, ¿sí o no? Y para que sea más bíblico, te van a llevar a Juan capítulo 2, 15 al 17, lo que justo la hermana acaba de hacer. No, no vayas ahí, solamente escucha, atiende. Porque uno te dice, mira cómo voy a hacer una eisegesis. Demas se fue al mundo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Y sabes qué es irse al mundo? Primera epístola 2, 17, 15 al 17. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No es cierto? Y hemos casado dos textos para dar mi pensamiento. ¿Y mi pensamiento qué es? Demas ha perdido salvación, se fue al mundo. ¿Qué es lo que cometió ahí? Uno, he metido eisegesis. ¿Por qué? No he visto el contexto. Dos, lo que te estoy enseñando hoy. No puedes unir, cuando hay textos oscuros como este, las dos mentes diferentes. Porque Juan en su epístola está hablando de un mundo de perdición, de corrupción. En la mente de Juan, en la mente juanina, mundo es perdición, es corrupción, es pecado. En la mente paulina es distinto. Para Pablo, mundo no era como Juan, amar el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, etcétera. No era eso. ¿Quieren saber qué era en la mente de Pablo mundo? En la mente paulina, mundo no es pecado. En la mente de Pablo, mundo son los deseos naturales que el mundo ofrece. Por ejemplo, escuche lo que voy a decir, escuche nada más. Cuando dice Demas me ha desamparado y se ha ido al mundo, no significa que Demas se ha ido ahí a bailar, a tomar, a hacer su show y se ha apartado de la fe. No. Mundo para Pablo es que Demas se ha dejado el ministerio y se ha ido a qué? A hacer su vida cotidiana, a hacer su vida ordinaria. Demas estaba en la obra, sí, pero cuando dice Pablo, me ha desamparado amando al mundo, no significa que se ha ido y ha dejado la fe, no. Significa que él ha dejado la obra. ¿Y dónde se ha ido? A criar a sus hijos, a tener su esposa, su casa, su vida normal. Eso es en la mente de Pablo, amar el mundo. Mundo en la mente paulina no es pecado, corrupción, sin fe, no. En la mente paulina, mundo, ¿qué es? Los deseos naturales, familia, casa, trabajo, estudio. Ahí, ¿me están entendiendo eso? Sí. Ahora alguien preguntará, hermano, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Muy bien, sabes que aquí comprobamos también. Vamos a 1 Corintios. Mira, y Corintios lo escribió Pablo. Estamos siguiendo la regla. La mente paulina. 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 7. Acompáñenme con su Biblia. Atentos porque yo voy a leer. 1 Corintios capítulo 7, verso 30. 1 Corintios capítulo 7, verso 30. Escuchen y acompáñenme con su Biblia. 7:30 de 1 Corintios. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, ahí está. Y los que disfrutan, subraya eso, hasta yo voy a subrayar, mira, para que hagamos todos juntos. Subraya eso, ¿qué dice? Y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasará. ¿Te das de cuenta que en la mente de Pablo, mundo no es irse no de la fe, sino que es deseos, como que él lo dice, como si poseyésemos, como si no poseyésemos, como llorar, como disfrutar. ¿Qué es disfrutar? Gozar de lo que la vida ofrece.
Eso es en la mente de Pablo cuando dice, Demas me ha desamparado, amando al mundo. ¿Qué ha hecho Demas? Ha dejado la obra, mas no ha dejado de ser creyente, porque alguien te va a decir, la salvación se pierde. Te voy a mostrar un caso. ¿Cuál? Demas, acompáñame. Y tú ya sabes qué le vas a decir. Muy bien, esto he pasado en la clase del hermano Fernando. ¿Sabes qué es la mente paulina? ¿Sabes para Pablo qué significa amar el mundo? No es como tú lo piensas, amar el mundo y alejarse de la fe. No, esa es tu mente, en tu percepción de hoy, con tu cosmovisión de hoy, ¿sí o no? Pero para Pablo no era eso. ¿Qué era para Pablo amar el mundo? Disfrutar de las cosas del mundo, degustar de la apariencia del mundo. ¿Qué es eso? Familia, pues, esposa, hijos, trabajo, etcétera. Ahora, ¿por qué Pablo aplica eso? Porque está hablando eso acerca del servicio. Eso no puede aplicar. Por eso más adelante Pablo, ¿qué va a decir? Quisiera que estén como mí, dice en el mismo capítulo, solo, porque así se pueden dedicar más al Señor, dice. ¿Y sabes por qué está hablando de hijos, esposas? Porque en todo el contexto está hablando del matrimonio y de los hijos, ¿sí o no? Todo el capítulo 7. Y les dice a los casados, el que esté casado como si no lo estuviese, dice. ¿Por qué? Porque Pablo está colocando en más importancia aquí en el capítulo 7 de Corintios, la obra. Mira cómo se une la mente paulina. ¿Por qué Demas se fue? ¿Por qué resalta eso Pablo? Porque abandonó la obra. ¿Y a dónde ha ido? A los placeres degustables del mundo que ofrece, familia, casa, trabajo, esposa, etcétera. Y en Corintios, ¿qué está diciendo? Hey, dejen eso, porque es más importante que la obra. Mira la mente paulina cómo es. ¿Te das de cuenta? Entonces aquí hemos aprendido un principio. Otro ejemplo les doy. No, ahí nomás. Tenemos la clase de... A ver, ¿se ha entendido eso o no se ha entendido eso? Las mentes de los escritores. Sí, Sí, pastor. Amén, hermano, amén, hermano. entonces Se Pablo lo ve Amén. cotidiano y Juan lo ve como pecado, ¿no? El mundo. Exacto. Entonces, hay nada más, vemos conceptos distintos. Entonces, siempre tú entiendes eso. Cuando Dios inspiró a través de los hombres, no los utilizó como títeres. No es que les supló, les cuchicheó, no. Adi escribí esto y Juan escribía como un títere. No, recuerda que aunque él inspiró, inspirar, hermanos, no es dictar, por si acaso. Aunque no negamos que ha habido escritura como Deuteronomio o Números que Dios sí dictó a Moisés, pero parte del Nuevo Testamento fue inspiracional. E inspiración no es dictar. ¿Qué es? Inspiración es guiar, como aquel barquito que colocas en la orilla y la ola, la corriente le está guiando, ¿sí o no? Así era el discípulo o el escritor, estaba siendo guiado. Eso significa inspirar, siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero ese discípulo no perdía su costumbre, sus conocimientos, sus estudios, etcétera. No eran títeres. Por lo tanto, había una mente juanina, había una mente paulina. Y para entender estas cosas, ¿qué tienes que saber? Todo el libro, toda la mente paulina. Te voy a colocar otro ejemplo sin ir al texto. Te voy a colocar otro ejemplo, solamente atiende. Pablo en Tesalonicenses y en Timoteo utiliza una palabra. ¿Cuál es? Apostasía. Ahora, el error que se comete otra vez, ¿cuál es? Apostasía para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es apostasía para ustedes, hermanos? A ver. Dejar la fe o abandonar la fe. Exacto. ¿Sabes por qué has llegado, hermano, a esa conclusión? Porque del que has escuchado eso, ¿dónde ha ido? Al diccionario Strong o a la Biblia MacArthur, que ahí dice, ¿qué es apostasía? Concepto, alejarse de la fe, abandonar la fe, dejar la fe. Error has cometido, pues. Porque apostasía para la mente de Pablo no es dejar la fe, no es negar la fe, no es rechazar la fe. Eso es el concepto del diccionario Strong. Escuchen esta parte. En la interpretación, una palabra, para saber el concepto de esa palabra, no hay que irse a un diccionario, ni siquiera un comentario de un pastor, por más famoso que éste sea. El concepto de la palabra, ¿de dónde tiene que salir? Del contexto. Pablo te va a enseñar por qué está diciendo apostasía, a qué se refiere, qué es apostasía en ese contexto para Pablo. Y ojo, que el contexto de apostasía de Tesalonicenses y el contexto de apostasía de Timoteo son dos cosas muy, pero muy distintas.
¿Quieren saber qué significa apostasía en Tesalonicenses? Sí, Sí. Amén. Eso lo vemos en la clase de hermenéutica. Hoy no, hay que avanzar con el material. Muy bien, pero recuerden, qué bonitos principios hemos aprendido. Muy bien, me gusta dejarles siempre con ansias de más. No se pierde hermenéutica, hermanos. Hermenéutica está bonita, está hermosa esa clase ahí. Todos van a salir maestros ya. Avancemos en nuestro material. Entonces hemos visto que la mente juanina tiene el sentir en sus epístolas y en su evangelio de defender a Cristo, proclamar la verdad de su divinidad y su encarnación. En sus materiales, amados hermanos, he colocado igualdad entre la epístola y el evangelio. Y ustedes se han leído, han visto que si hay igualdad. Por ejemplo, ¿cómo empieza el evangelio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te das de cuenta? ¿Y cómo empieza la epístola? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Hay conexión. ¿Te das de cuenta que hay una hilación de pensamiento? Que esto es obra de un autor, porque es una unidad de, ¿qué? De la mente juanina, ¿no? Vamos a un ejemplito más. Mira, a ver, en el capítulo 11, perdón, en el capítulo 3, verso 19 de la epístola dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿no? Y en el Evangelio de Dios 18:37 dice, yo para este he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Hay conexión. Por lo tanto, la epístola y el Evangelio son escritos por una mente. ¿Cuál mente? La mente juanina. Muy bien. Ahora sí, una vez dada la introducción, nos vamos al material. Capítulo 1 del material dado por nuestro amado pastor Jonathan. Vamos ahí. Vamos ahí. Permítanme compartir pantalla y irnos a nuestras diapositivas. Ahí empezamos. Línea de partida. Línea de partida. Atentos con sus lapiceros. Esta preciosa epístola está construida a la luz de 4 temas principales que armonizan entre sí. Cada uno de estos nos enseña un contraste básico entre la vida de Dios y la vida sin Él. Esto es muy importante porque desde ya les digo, amados hermanos, Juan va a ser confrontativo, va a ser muy confrontativo. Nos va a confrontar a todos. Tienen que estar preparados porque Él no va a ser cauteloso. Lo dice en su carta, el que no ama no ha conocido a Dios. Simple, Él es tajante. Él va a ser muy llamativo, Él va a ser muy retórico y va a ser muy directo. Muy bien. Y la diferencia que Él va a hacer es entre el que está con Dios que el que está sin Dios. Por eso en el capítulo 3 que dice, en esto conocemos los que son los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Él ya está separando. Para Juan no hay sincretismo. Para él o es o no es. Muy bien, por eso dice esta línea de partida que cada uno de estos nos va a enseñar el contraste, la diferencia entre los que están con Dios y los que están sin Dios. Vamos a avanzar. Temas principales. Temas principales. Introducción. Estoy en la página 1. Juan está construida a la luz de 4 temas principales. Juan está construida a la luz de 4 temas principales. Y vemos ahí los temas. La luz, el amor, la verdad y la certeza. Estos son los 4 temas que van a ser resaltantes o por la cual está construida las 3 epístolas, en especial esta epístola de Juan. Ahora, vamos a ver el contraste, porque recuerda, ¿cómo iniciamos la línea de partida? Va a haber contraste, va a haber un versus, va a haber una oposición. En este caso, de la luz, la oposición, vemos ahí un versus, muy bien, versus la luz versus las tinieblas. La luz versus las tinieblas. Esto va a ser muy importante, ¿no? Ver la luz y las tinieblas. Hay una oposición. El amor
y el odio. El amor y el odio. La verdad contra el error. Número 5, perdón, número 4, la certeza versus la incertidumbre. Muy bien. Entonces, recuerden que estamos empezando una carta confrontativa. Y la manera en que esta carta va a confrontar a su lector o a sus lectores es que les va a colocar solamente 2 estándares, no 3, no 4, no 5, 2 estándares. Y esos estándares van a tener por base a Dios. Repito una vez más. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y en ese versus, en esa diferencia, van a tocar Juan 4 temas importantes. La luz contra las tinieblas, el amor contra el odio, la verdad contra el error, la certeza con la incertidumbre. En este caso, Juan va a decir, si tenemos comunión con él, estamos en la luz. Pero si no tenemos comunión con él, ¿qué dice? Estamos en las tinieblas. ¿Te das de cuenta? Juan apunta a 2 cosas. El que ama, conoce a Dios, pero el que aborrece, no ha conocido a Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, Juan va a llevar este campo de la luz, el amor, la verdad y la certeza siempre al fin. ¿Cuál es el fin? Dios. Y cuando él lo va a llevar al fin, a ti te vas a examinar. ¿Me va a entender? Juan es muy confrontativo al creyente. Vamos a avanzar. Estamos en un mundo donde muchos cristianos piensan que tienen comunión con Dios, pero no la tienen. Y donde muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios, pero no lo son. Esta carta es importante para probarnos, subraya eso, a nosotros mismos y también al resto de las personas si están o no en la verdad. Escuche, atentos con lo que voy a decir. En este siglo XXI se han levantado muchas olas religiosas. Cuando uno quiere ser cristiano o ya siendo cristiano se pregunta y dice, mirando las sectas, mirando las denominaciones, aquí veo la luz del mundo, aquí veo la bendita Trinidad, aquí veo siempre amigos, aquí veo Arca de Noé, y uno se pregunta, ¿cómo es todo esto? Aquí veo mormonismo, aquí veo sabadistas, aquí veo, no sé, en mi caso, ¿no? Iglesia Cristo es Rey en La Paz, Bolivia, y la pregunta surge, ¿a dónde voy? ¿Quién realmente tiene la verdad? ¿Sí o no? En ese mundo estamos. Pero por otro lado, muchas personas, hombres y mujeres, que están dentro de estas organizaciones, dicen ser los verdaderos creyentes. Porque no creo que tú le preguntes a alguien que asiste, no sé, al mormonismo, al sabadismo o a cualquier secta evangélica, que cualquiera que sea la denominación le preguntes, ¿eres cristiano? No creo que te diga no. Te va a decir, sí, claro, aquí alabamos al Señor, somos creyentes, te va a decir. Entonces, Juan, esto es lo hermoso de Juan, Juan nos va a mostrar la verdad. Tú no tienes que preguntar, hermano, a ver, muéstrame tu constitución orgánica de la iglesia, quiero saber si eres verdad. No. ¿Dónde tenemos que saber si una iglesia, si un pastor, si una organización religiosa está en lo cierto? ¿Cómo podemos saber eso? Con la palabra de Dios. Y Juan es uno de esos libros que desnuda la verdad. ¿Me dejo entender? Él va a mostrar quién es y quién no es. Pero me encanta lo que colocó el pastor. Esto primariamente no es para examinar, ahora sí, con Juan voy a ver si mi pastor es verdad o no, no, o la iglesia o el hermano, no. Primariamente dice aquí el material que es para probarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que estaba pasando en el contexto, en el trasfondo histórico. Muchos creyentes de esta época, ¿qué estaban haciendo? Estaban abandonando la fe. Muchos se estaban retirando por causa del gnosticismo y los pensamientos que estaban invadiendo la iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces Juan les va a decir, yo les voy a enseñar características de un verdadero creyente. Es luz, es amor, está en la verdad, tiene certeza. ¿No es cierto? Y el que no está en esto, ¿qué es? No es de Dios. Así de simple. No es de Dios. Por lo tanto, Juan, primeramente, ¿dónde tienes que aplicar? A ti. Cuando voy a tocar el tema de la luz, del amor, de la verdad, de la certeza, recuerda, a ti primero Juan te está hablando. ¿Eres luz? ¿Eres amor? ¿Estás en la verdad? ¿Estás en la certeza? Y cuando tú entiendas esa verdad, tú la vas a ver después. Vas a examinar a todos con esta verdad. Eso es lo que el material
nos indica que la epístola va a ser. Palabras claves. Palabras claves. Número 1, comunión. Número 1, comunión. Número 1, comunión. 2, saber. 3, amar. 4, justicia. En el material solamente tienen para 3 palabras claves, pero en realidad hemos encontrado 5 palabras claves, perdón, 6 palabras claves. Muy bien, así que van a anotar las 6. Comunión, saber, amar, justicia, luz y por último, permanencia. Ahí nos saltamos esa diapositiva. Muy bien. Repito, comunión, saber, amar, comunión, saber, amar, justicia, luz y permanencia. ¿Ya? Ahí. Comunión, saber, amar, justicia, luz. Y ahí el sexto anoten, permanencia o permanece también. ¿Ya? Cualquiera de esos. Permanencia o permanece. Ahora, en estas palabras claves siempre se van a ir desarrollando gran parte de los capítulos. Cuando tú estudies la Biblia, siempre recuerda que hay palabras claves que se van a repetir. En este caso, comunión se repite mucho. ¿Qué es comunión? Lo dije ayer, ¿se acuerdan qué era comunión? Comunión es la evidencia de que un creyente tiene relación con Dios. Y dentro de esa relación con Dios, ¿qué implica? Adoración, ¿sí o no? Comunicación, ¿qué más? Obediencia. Entonces, la comunión, ¿qué es? En el contexto de Juan, relación, acercamiento con Dios. Por eso, ¿qué va a decir en el capítulo 3? Que ahorita vamos a ver, capítulo 1, verso 3. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Hay comunión entonces. Existe la comunión con Dios. ¿Descifrado en qué? Obediencia, adoración y ¿qué más? Relación familiar. Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Juan va a colocar importancia a ese tipo de comunión. 2, saber. Esto, amados hermanos, te va a implicar seguridad. Cuando vamos a entrar a Juan, tú vas a ver, sabemos, conocemos, entendemos. Juan está siendo retórico y te está diciendo, pero tú sabes. ¿Y eso qué te está trayendo a ti? Seguridad. Un ejemplo, si un gnóstico dice, no hay sincretismo, o es Dios o es humano, porque nadie puede ser espiritual y ser hecho carne. Lo espiritual es poderoso, celestial, limpio, puro, lo carnal, sucio, pecaminoso. Y cuando ese pensamiento llegaba, Juan está diciendo, pero sabemos que Él vino en carne, que Él se encarnó, que el verbo se hizo carne. Sabemos. ¿Qué te está diciendo con eso? Te está mostrando seguridad. Tú sabes eso. Entonces, cuando aplica Juan la palabra sabemos, ¿qué está mostrando? Seguridad. Seguridad. ¿A quién? Al creyente. En cuanto a 2 cosas, a Dios y su salvación. Anoten, no están anotando. Sabemos o saber, ¿qué está connotando? Seguridad. En 2 cosas, en Dios y en la salvación que Dios ha dado al creyente. Muy bien. Amor. A Dios y a esto le lleva a amar a sus hermanos. Perdón. Amor a Dios es una evidencia de un creyente. Porque Juan, ¿cómo va a utilizar el amor de Dios? Él primeramente va a mostrarle al creyente cuánto Dios lo ama y que mandó a su Hijo. En el 3:16 dice eso. En esto hemos conocido el amor de Dios, que Cristo se entregó por nosotros, dice ¿sí o no? Entonces, Juan, para enfrascar la mente del amor al hermano, a los creyentes de la epístola, les va a mostrar primeramente cómo Dios los ama. Una vez que entiendan eso, ellos van a decir, ahora practíquenlo ustedes. Entonces, ¿cómo va a utilizar Juan la palabra amor?
primeramente nos va a llevar al amor de Dios y después eso, ¿a dónde nos va a llevar? Al amor a los hermanos. Repito, para que los que están anotando. Juan nos va a llevar al amor de Dios y eso nos va a llevar ¿a qué? Al amor a los hermanos. Muy bien. Justicia, justicia. Justicia en el contexto bíblico, y también lo va a aplicar Juan, es un estilo de vida. Los apóstoles, cuando hablan de justicia, de vivir justamente, están aplicando a una vida, a un estilo de vida. ¿No es cierto? Entonces, como todos los apóstoles, ¿no? Lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, que vivan justamente, correctamente, ¿no? Entonces, justicia, ¿qué es? No es solamente hacer lo bueno, sino es una vivencia correcta sometido a la autoridad del justo. En este caso, ¿quién? Dios. Quinto, luz. La luz. ¿Qué va a mostrar Juan al hablar de la luz? Que lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Va a mostrar una perspectiva de vida. ¿Qué era justicia? Estilo de vida. ¿Y qué es luz? Perspectiva de vida. ¿Qué es justicia? Estilo de vida, conducta, carácter en el cual se comporta y vive el hombre. Pero ¿qué es luz? Perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Entonces, cuando hablamos de la luz, la perspectiva cambia en el creyente. Escuche esta parte. Toda persona tiene perspectiva, tiene cosmovisión, ¿sí o no? ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es aquello que las personas tienen en cuanto a qué, en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo político, social, en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte. Todo eso, ¿cómo se llama? Perspectiva. Para los que no entienden un poco de esto, voy a hacer esto para que entendamos. Aunque tú no sepas la palabra, el concepto de perspectiva, tú tienes una perspectiva. Si yo te pregunto, ¿qué opinas de la muerte? Tú vas a decir, bueno, yo creo que aquí se acaba todo, no hay más allá nada. Esa es tu perspectiva. Si yo te pregunto, ¿qué perspectiva tienes de Dios? ¿Qué opinas de Dios? Bueno, para mí Dios sí existe, pero nos ama mucho. ¿Te das de cuenta? Eso es perspectiva. Cada persona tiene una perspectiva de la vida. ¿No es cierto? Político, religioso, cultural, social, de la vida tiene una perspectiva. Como él piensa, como él mira la vida. Entonces, Juan, cuando va a utilizar la palabra luz, ¿qué va a decir? Que la perspectiva del creyente ya no es así como la del mundo, sino es luz. ¿Y esa luz de dónde proviene? De Dios. Y esa luz ilumina el pensamiento. ¿Qué está diciendo Juan cuando va a hablar de la luz? Que nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión del mundo ha cambiado. Estábamos equivocados. ¿Qué pensabas tú de la vida? No, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el resultado de la vida. Hay que trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí o no? Muchos pensamos en eso. Hemos venido para trabajar. Nacemos para trabajar. Crecemos para trabajar. Salimos del colegio, trabajar. Salimos de la universidad, trabajar. ¿Sí o no? ¿Tenemos hijos? Trabajar. Todo es trabajar. Entonces, uno en la mente con eso ya viene. Esa es mi perspectiva. Tengo que trabajar hasta que sea viejito. Y muchos adultos mayores, hasta su vejez, siguen trabajando, ¿sí o no? Porque esa es la perspectiva que el mundo trae. ¿Me dejo entender? Pero cuando uno conoce a Cristo, conoce a Dios, eso cambia. Mi perspectiva ya no es solamente trabajar y hacer y hacer y hacer y hacer. Mi perspectiva es vivir como Cristo vivió, obrar como Cristo obró, pensar como Cristo pensó. ¿Qué se llama eso? Tu perspectiva ha cambiado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por eso Pablo en Corintios capítulo 5, si no me equivoco, él diría, ¿no? Que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. ¿Qué significa eso? Que la perspectiva de las personas que no conocen a Cristo está cegada. No pueden entender, lo dice más adelante, para que no les resplandeciese el evangelio de la luz de Cristo en la faz de Jesucristo, dice el texto. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él cubre la perspectiva. Y esa perspectiva del mundo, ¿en qué está? En tiniebla, en oscuridad. Lo vimos ahí en Efesios capítulo 4. Pero cuando el creyente, ¿qué dice? Su perspectiva cambia. Por eso la página de Facebook, ¿cómo se llama? Viviendo con una perspectiva
¿Ahora entiendes por qué le coloqué perspectiva? Porque en esta página te ayudamos a que tu percepción de lo social, de lo político, de lo familiar, del amor, de lo religioso, de la vida, cambie. ¿Y a qué cambie? En cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, luz, para Juan, ¿qué es? La perspectiva de toda la vida, iluminada por la palabra de Dios. Sexto, permanencia o permanecer. Permanencia o permanecer. Juan va a utilizar esto mucho acerca permanece, permanece, permanece. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el 2:15 al 17, ¿qué dice? Que todo el mundo es pasajero, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué dice a continuación? Pero el que está en Cristo permanece. Hablando de los falsos hermanos que se han ido de la iglesia, ¿qué dice? Salieron de nosotros para que se mostrara que no todos son de nosotros, porque es el que es de nosotros, permanece. ¿Qué significa eso? Que el creyente, una evidencia de que el creyente ha nacido de nuevo y que ha colocado su fe en Cristo, ¿qué es? Que va a confiar. Ese permanecer no es que voy a permanecer, tengo que permanecer. Y tú estás ahí a tu mente hablándole, permanece, permanece, permanece. No, esa permanencia lo está aplicando a la fe. Por lo tanto, el que permanece, ¿qué es? ¿Por qué permanece? Porque ha colocado toda su confianza en Cristo. Confía rotundamente en Él. Su fe es segura en Cristo. Cuando Juan dice, salieron de nosotros, pero los otros, los que son de Cristo, permanecen, como que tú puedes ver, sí, yo permanezco en Cristo. 50 años estoy sin caerme. Hasta hermanos de mi generación se han ido, están en el mundo, pero yo permanezco. No, no se está hablando a ti. Se está hablando a esa fe que aquel que hizo fortalecer eso en nosotros es el que hace que nosotros permanezcamos aún en la fe. Por lo tanto, permanecer, ¿a qué está implicando en cuanto a la vivencia, en cuanto a la relación del creyente? En su confianza. ¿Por qué permaneces? Porque tú confías en Dios. Habla de la confianza, habla de la fe. Por eso más adelante, ¿qué dice? Hemos vencido al mundo por la fe. ¿Qué es eso? Confianza, confianza rotunda en Cristo. Entonces, una evidencia de que un creyente está aún en el caminar de fe es porque su fe, su confianza completamente la ha colocado en Cristo. Por eso Juan, ¿qué dice? Permanece. No nos apartamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está confiada en Cristo Jesús. Muy bien. Avancemos. Versos seleccionados. Versos seleccionados. Vámonos ahí, en el material no está, pero en la primera parte coloquen capítulo 1, verso 3. Vamos a hablar de la comunión. Capítulo 1, verso 3. Ahora sí, alguien quiere ahí con sus Biblias, a ver, ¿quién me puede ayudar? Capítulo 1, verso 3. Ahora sí vamos a Juan. Capítulo 1, verso 3. Amén. Amén. Adelante. Hermana Norelia, adelante. Luego mi hermana Pati también. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este texto nos habla de una comunión, que ya me adelanté ayer y expliqué qué es comunión, ¿no? Hoy un poco vamos a aclarar eso también, pero ayer ya expliqué abundantemente. Comunión no simplemente es decirlo, sino es vivirlo. ¿De qué manera lo vivimos? En tres maneras. En la relación filial, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Segundo, en la adoración y glorificación, todo lo que este Hijo hace en cuanto a la obediencia, en cuanto a los mandamientos de mi Padre, yo lo hago ¿por qué? Para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Y tercero, la obediencia. Hermanos, cuando tú veas
en la Biblia que constantemente nos pide alejarnos de los deseos del mundo, de lo que implica el mundo, de lo que trae él, uno puede pensar y decir, hermano, ¿por qué esto pasó, hermanos? Pasó porque estábamos citando a Mateo y alguien dijo, pero hermano, ¿por qué Dios nos pide dejar papá, mamá, menospreciarles? ¿Por qué si un hijo es una bendición? Puede caer eso, porque si tanto le hablas, hermano, escucha esta parte, ustedes futuros maestros, está bien, la Biblia dice que hay que apartarnos, la Biblia dice que hay que colocar a Dios primero, ¿sí o no? Pero eso no implica que a los demás los dejemos en segundo plano, que no nos importen. Dos cosas son equivocadas en este concepto de la comunión y la obra de Cristo. Uno, ¿han visto este estándar? Primero Dios, después el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, así está, ¿no es cierto? Así está el diseño que han hecho y lo vemos en Facebook y ahí estamos dando like y compartir. Ese diseño simplemente es un cliché. ¿Por qué? Porque si colocamos a Dios primero, hermanos, ¿qué tendría que estar primero? Saliéndonos de la literatura, saliéndonos de lo romántico, Dios primero. Para que eso sea práctico, ¿cómo tendría que estar Dios primero en nuestras vidas? Les repito a los del Zoom, no me romanticen esto. No me digan, tiene que estar en nuestro corazón. No me digan eso. Ya maduremos, por favor. Si decimos que Dios es primero, ¿cómo vivimos eso? Los del Zoom. Ahí los del Facebook también escriban. Amando a los demás. ¿Ya? ¿Alguien más? Vivir en comunión, vivir honrando al Padre, glorificándolo y en obediencia. ¿Ya? ¿Alguien más? Amando al prójimo también. ¿No, Entonces, la manera en que vamos a amar siempre es demostrando amor a otros. Ahora, ¿qué manera de demostrar el amor a nuestros prójimos, en este caso a nuestros hermanos de la fe, es el patrón que Dios nos ha colocado? Lo vamos a ver más adelante en 3:16. Servicio. Servicio. Por lo tanto, aquella persona que dice Dios primero, luego esto, luego esto, luego esto, tiene que decir la obra es primero. Es imposible que alguien diga Dios primero, pero después sigo uso mis cosas, tomo mi tiempo. No. ¿Te has dado cuenta que es un cliché? Es un cliché nada más. Porque si Dios está primero, ¿qué tendría que estar primero? El servicio, pues, la obra. Tiene que estar primero la obra. Eso es una demostración de que Dios sí está primero en tu vida. Dios sí está primero en tu vida. ¿Con qué se empareja eso? Con el servicio, con la obra. La obra de Cristo es primero. La gran comisión, el testificar a otros, cómo amo a mis hermanos, cómo yo demuestro el amor por las almas perdidas, simplemente orando en mi casa. No, saliendo a obrar, a servir a los demás. Entonces, la obra va muy relacionada con quién? Con la persona de Dios. ¿No es cierto? A eso nos referimos con comunión. Vamos a obedecer al Padre. Vamos a ver lo que el Padre dijo. La comunión, ¿qué conlleva? Relación filial, Padre e Hijo, ¿qué más? Adoración, obediencia, y en eso estamos enfrascados ahora. Porque alguien dirá, hermano, pero ¿qué de malo tiene tener hijos, casarse? Pablo, aquí dice, les recomiendo no casarse. ¿Por qué? La Biblia no prohíbe eso. ¿Sabes por qué? Porque en otros pasajes de Efesios y Colosenses, Pablo, ¿qué coloca más importancia? Amen a sus hijos, amen a sus esposas, trátenlas bien, ¿sí o no? Entonces la Biblia no se puede contradecir. ¿Por qué la Biblia dice, pongan a Cristo primero? Si es necesario, dejen padre, dejen todo esto. ¿Sabes por qué? El punto no es tanto ver ese contra, ¿no? El punto, ¿sabes qué es? La motivación. Ese es el punto. Todos los creyentes también trabajan, tienen hijos, tienen esposas. El punto es, ¿con qué motivación vives eso, padre, madre? Si tu motivación es
tengo un hijo, pero para que salga profesional, como mi tío me ha dicho que a mi hijo le haga sacar profesional, para eso voy a trabajar. Si esa es tu motivación, escuche, papá, mamá cristiano, es la misma motivación por la que el mundo tiene hijos. Si tu motivación soltero, soltera, joven señorita, es me casaré porque ya mi tío, mi prima ya me ha ganado, mira, yo más bonito me voy a casar. Sigue siendo la misma motivación del mundo, ¿sí o no? ¿En qué ha cambiado? Seguimos en lo mismo. El punto entonces, cuando tenemos comunión con Dios, no es que vamos a dejar todo es sucio, todo es inmundo. No, no. Vamos a hacer las cosas, sí, pero con otra motivación, con otra finalidad. ¿Por qué yo quiero tener hijos? ¿Por qué tú quieres tener hijos? Para que en un futuro les sirvan a Dios, porque necesitamos servidores. Pero si tu motivación es a los 10 le voy a meter a la academia de fútbol, luego a esta academia, luego que vaya a pasar esta tecnología, luego este seminario, luego esto, ¿para quién estás teniendo tu hijo? Date de cuenta de eso. No has cambiado en nada. Sigues en lo mismo. Y lo mismo pasa con la religión. ¿Me dejo entender? Entonces no se trata de despreciar todo. No. No nos vayamos a ese extremo. ¿El punto cuál es? En la comunicación. Yo vivo esta vida trabajando, estudiando. Amén. Nadie prohíbe que estudies. Estudien. Pero ¿con qué motivación lo haces? Ese es el punto. ¿Para glorificar a Dios o para glorificarte a ti? Eso también, ¿qué muestra? Comunión. Comunión con Dios. Obediencia, glorificación. Recuerda que dentro de la comunión, ¿qué está? Glorificación. Con mi manera de ser madre de familia o padre de familia, glorifico a Dios. Papás, mamás, abuelitos, abuelitas que están acá, escuchen lo que voy a decir. Juan nos está hablando del amor y la práctica, pero nunca él va a irse a la obligación. Los creyentes, los hijos de los creyentes no tienen que ser obligados. Nunca hagan eso. No les digas, hasta tus 15 estás bajo mi techo, tienes que ir a la iglesia. No hagas eso. Dos, una cosa se equivoca el papá y la mamá creyente. Piensa que todo es obligado. Y a la final, ese hijo se va a apartar. ¿Sabes cuál es el punto entre lo teórico y lo práctico? El corazón, el amor. ¿Y eso en qué se va a reflejar? En muestra, en demostración. Por lo tanto, un papá cristiano, una mamá cristiana, más allá de decirle, lee, estudia, vamos a la iglesia, no hagas eso. Tú demuéstralo. Que tu hijo crea en Cristo viéndote a ti creer en Cristo. Que tu hijo, que tu hija, que tu nieto, que tu nieta le encante orar a Dios porque a ti te ve orando a Dios. Que tu nieto, nieta, hijo, hija, ame leer la Biblia porque te ve a ti leyendo la Biblia. ¿Me dejo entender? Entonces hay demostración. Tiene que haber demostración. No hablemos tanto con esto, pues lo va a decir más adelante. Hijitos, no amemos solo de palabra, sino con hecho y verdad. Entonces, ¿te das de cuenta que Juan ya nos está exhortando? Nos está exhortando mucho, pero avancemos. Ahora sí, hemos visto el punto de comunión, que no voy a extender porque también ayer lo tocamos un poco. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, hermana Patti, capítulo 1, verso 6 al verso 7. Verso 6 al verso 7. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Juan también va a enfatizar esto de la limpieza y del andar. Mira, si vamos a la Biblia, vamos un momento ahí, mira, con sus Biblias ahí, dice el verso 5, ¿cómo empieza el 5? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Solamente con este texto.
¿Cómo tú puedes interpretar? Dios es luz, como que es como el sol resplandeciente, brillante, y no hay oscuridad en él. Así tú puedes interpretar esto, ¿sí o no? Solamente con el verso, Dios es luz. A ver, Dios es luz. Debe ser brillante, resplandeciente. Pero Juan no quiere decir eso, porque él dice, hemos recibido un mensaje y este mensaje anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Él es luz y en él no hay tinieblas. ¿Qué significa eso? Lo dice más adelante para que lo entendamos. 6. Y si decimos que tenemos comunión con él, ahí está. ¿Qué es entonces la luz? La luz y las tinieblas. Andar, vivir. Es un comportamiento, es una vivencia. Porque ¿qué dice? Mira, y andamos en tinieblas. Si leíamos solo el verso 5, ¿qué decíamos? Tinieblas, oscuridad, luz, resplandor. No, pero ¿a qué se refiere Juan? A la vida. ¿Es una vida de luz o es una vida en tinieblas? Eso está diciendo. Mira, el verso 6. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, ¿a dónde te lleva primero Juan? A la conducta y el carácter de Dios. Dios en su conducta, en su carácter, ¿cómo es? Luz. Él es justo. ¿No es cierto? ¿Y qué dice? Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez va a utilizar el término andamos, mira. Pero si andamos en luz, ¿te das de cuenta? Está aplicando a la vida. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, miren aquí adelante. Juan es claro en esto. Dios, su carácter, su conducta, lo que Él hace es recto, es justo. Y dice Juan, hey, ustedes que dicen tener comunión con Él, obediencia, le glorifican, tienen relación con Él, es su Padre, tienen que andar así. De por ya es un estándar alto, ¿sí o no? Díganme, hermanos, si es un estándar alto, ser luz como Dios. Es un estándar muy alto, ¿sí o no? ¿Lo vamos a poder cumplir? No, no lo vamos a poder cumplir. Por eso Juan, ¿qué dice? Vamos a fallar. Pero cuando fallemos, la sangre nos va a limpiar. Juan primeramente coloca el estándar de Dios. Él es perfecto, Él es luz, no hay tinieblas en Él. Ustedes que dicen tener comunión con Él, tienen que vivir así. Pero Juan también sabe que nosotros vamos a equivocarnos. Por eso, ¿qué va a hablar? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo. Ahora entiendes por qué Juan acaba así eso. Porque nos ha mostrado un estándar grande. Pero eso no significa que no tenemos que hacer eso, sino Él sabe que vamos en ese trayecto de la luz, vamos a caer. Pero nos da una salida. ¿Cuál? Somos limpios en su sangre. Subraya eso que todo, de todo pecado. Avancemos. Avancemos en sus materiales. Estamos en versos seleccionados. Versos seleccionados. Ahí creo que nos saltamos. Vamos al 5:18. La diapositiva todavía no. A ver, alguien, no sé, ahí que veo. 5:18. 5:18 de Primera Juan. Amén. Sabemos que Adelante. todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ¿De qué nos va a hablar esto? Anoten esos materiales. Hemos visto comunión, limpieza y esto es seguridad. ¿Qué palabrita connotaba seguridad, amados hermanos? Sabemos. ¿Cómo empieza el texto? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan está colocando una seguridad. No practica el pecado. No practica el pecado. Es diferente a pecar, porque ¿qué es práctica? Es con anticipación. Ejemplo, voy a poner a mí como ejemplo. El hermano Fernando, sin Cristo, ¿qué hacía? Planificaba el pecado. Llega el sábado,
y tengo un matrimonio importante de mis familiares, me tengo que alistar bien, tengo que tener plata, tengo que salir, sacar este tiempo. Mira, estoy planificando mi pecado, ¿sí o no? Desde el lunes, martes, estoy pensando cómo voy a ir, con quién me encontraré. ¿Me dejo entender? Eso es practicar el pecado con anticipación. Lo practicas, lo maquinas, ¿no? En pocas palabras, por ejemplo, en estos carnavales que se vienen aquí y en muchos países también, la gente, ¿cómo está? Se viene el carnaval, por lo tanto, requisitos: plata, tiempo, traje, comparsa, bailongo, fiesta, local, grupos musicales. Ya está practicando el pecado, ya está haciendo planes para pecar, está planificando su pecado. Eso es practicar el pecado. Los creyentes no practicamos el pecado. ¿Qué hacemos? Pecamos deliberadamente. Eso es la diferencia grande. Entonces, cuando Juan dice no practica el pecado, él no lo planea. No es que él dice, hoy a las 3 de la tarde a mi esposa le voy a tratar mal, o viceversa, a mi esposo le voy a tratar mal. No, no practica el pecado. No puede hacer eso. ¿Por qué dice? Porque, eh, porque fue engendrado por Dios y él le guarda, dice. Ese engendrar es que él te ha dado nueva vida. En tu vida pasada, ¿qué hacías? Planificabas el pecado. Todavía ahorrabas para pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahorrabas para pecar. Pero en esta vida ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados. Él nos ha dado una nueva vida. ¿No es cierto? Y dice más adelante, y el maligno no le toca. Ese no significa que él no nos va a hacer nunca daño, ¿no? Que él nunca tiene poder sobre nosotros, sino que no nos puede hacer daño, como a Job. No le hizo daño a él, hablando en su alma, en su confianza. Muchas cosas le quitó, sí, pero no le dañó lo espiritual. Su confianza en Dios no fue dañada. Lo mismo pasa hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí de qué nos habla? Seguridad. ¿Estamos seguros? ¿En quién? En aquel que nos engendró. ¿Quién es este? Dios. Por lo tanto, ¿de quién nos guarda? Del maligno. ¿No es cierto? Avanzamos, avanzamos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque aquí te está dando seguridad en este texto. Seguridad de que si no practicamos el pecado, si hemos nacido de Dios, si el pecado ya no tiene ese poder en nosotros, ya no pensamos y planificamos el pecado, hemos nacido de Dios. Por eso dice, sabemos. Por lo tanto, la convicción, amados hermanos, la seguridad de que un creyente ha nacido de nuevo, ¿sabes cuál es? La convicción. Si tú hoy día, mañana es la prueba, habla con tus hermanos y diles a uno, agárrale, hermano, una pregunta. ¿Estás seguro? ¿Tienes esa seguridad de que tú eres cristiano? Si mañana pasado mueres, ¿será que tú te vas al cielo? Y muchos, ¿sabes qué van a responder? Depende cómo estoy viviendo, depende si he pecado hoy. A veces dudo porque yo fallo, te va a decir, ¿sí o no? Por eso viven con esa incertidumbre, esa incertidumbre. Juan aquí nos va a aplicar, les dije al principio, a dos cosas. Él te va a colocar en uno de los dos sitios. O eres o no eres. Y aquí, ¿a quién está colocando? A este lado. Eres de Dios. Sabemos que eres de Dios, porque has nacido de nuevo, has sido engendrado por ahí. El maligno no te puede tocar, no te puede hacer daño. Por lo tanto, la convicción que Juan está dando en el capítulo 5, verso 18, la seguridad que viene de Juan, ¿por qué es? Por la convicción en la mente. Por la convicción en la mente. Ahora, cuando una persona duda, porque su seguridad está en lo sentimental y en lo emocional. Ejemplo, cuando una persona se convierte y te va a hablar de que Dios me ha sanado, su confianza, su seguridad, ¿en qué está? En lo sentimental, en lo emocional, en lo que ha visto, en lo que ha experimentado, en lo que ha sentido. Por eso, Juan, ¿qué dice? No dice sentimos, no dice. ¿Qué dice? Sabemos. La convicción y seguridad del creyente no viene por las emociones ni tampoco por los sentimientos, sino viene por la convicción de la palabra. Por eso, si tú me preguntas a mí, yo te digo con seguridad, sé que me voy con Dios. Sé que Él vive en mí. Sé que Él es mi Salvador. Si yo parto mañana, estoy seguro, amados hermanos, que me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra me ha dado esa convicción.
No porque he sentido en algún momento, me he emocionado en una campaña y he llorado. No, por eso muchos vuelven atrás, porque su seguridad de su fe en Cristo está basado en qué? En emociones, en sentimientos, en sanidades, etcétera. Eso cambia, hermanos. El sentimiento puede cambiar, la emoción puede cambiar, pero la convicción de la palabra permanece para siempre, arraigada en el corazón del hombre. Avanzamos. Hermana Patti, por favor, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Adelante. Amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Amén. Anote ahí, hemos visto comunión, limpieza, seguridad, y ahora vamos a ver sacrificio. Repetimos el texto. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás hermanos. Ahora, Él va a hablar acerca del amor. Escuchen esta parte. ¿Por qué les hice colocar el título de sacrificio? Quiero que entiendan esta parte. Lo dije también ayer, pero para los que hoy están sumándose. Miren aquí adelante. El amor siempre va unido por algo, sacrificio. Estas dos cosas no se pueden separar. El que ama, se sacrifica. Y el que se sacrifica, demuestra que ama. ¿Qué dice el texto? Ponga atención nada más, ponga atención. ¿Qué dice el texto? En esto hemos conocido el amor. ¿El amor se puede conocer? No, porque es abstracto, como la fe. Es abstracto, no se puede ver. ¿Sí o no? Pero ¿cómo se hace evidencia ese amor que es abstracto, que no se puede ver? En el sacrificio. Miren adelante, sigan mirando. ¿Qué dice aquí Juan? Dios te ama. Dios ha mostrado su amor. Sí. ¿Cómo? Ofreciendo a Cristo en sacrificio. ¿Me dejo entender? Lo que era abstracto, lo que no se podía ver, se hizo materia, se mostró para que lo podamos ver. Entonces, escuchen una cosa. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Yo cómo sé que Dios amó al mundo? Porque entregó a su hijo. ¿Y su hijo qué hizo? Se sacrificó. Por lo tanto, el amor y el sacrificio van unidos. Y Juan va a aplicar esto a los hermanos. ¿Qué dice? También, subraya eso. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los. Aquí ya nos complicó. ¿Te das de cuenta? Por eso te dije, hermano, esta carta es confrontativa. Pregúntate, ¿realmente amas a Dios? Si amas a Dios, hermano, una cosa tiene que estar ligado a eso. ¿Qué? Sacrificio. Vamos al primer punto, luego desembocamos al segundo. Si yo pregunto aquí a los 22 que están o 21 que están y a los del Facebook, y yo digo, levánteme la mano aquel que ame al Señor. Yo supongo e intuyo que todos vamos a levantar la mano. Amo al Señor. Juan, ¿sabes qué dice? Juan te dice lo siguiente. Quédate ahí la manito levantada. Quédate la manito levantada. ¿Sabes por qué? Porque te voy a hacer preguntas. ¿Qué preguntas, Juan? Ya te dije que sí amo al Señor. Sí, pero ¿hay sacrificio? Si tú amas a Dios, ¿en qué momento, de qué manera estás mostrando eso en tu sacrificio? Y ojo, que sacrificio no es dar lo que nos sobra. Te voy a poner un ejemplo. Voy a poner ahí un ejemplo a mi hermano Oscar, que está ahí bien atento. Tú eres padre de familia, hermano Oscar. Supongamos que sí, yo quiero pensar que sí. Te pongo un ejemplo. Si tu hermano te dice, Oscar, vas a disculpar que te tutee, hermano. Si dice, Oscar, mira, necesito dinero. Me he hecho faltar por esto y me está pisando esto. Ayúdame. Y tú sacas tu billetera y en tu billetera tienes 1,000 pesos. Y él te pide, préstame 600 pesos. Tú le das. ¿Eso es sacrificio, hermano Oscar? ¿Estás haciendo un sacrificio? ¿O sigue te sobra dinero? No estoy haciendo sacrificio porque no tengo a prestárselo si me falta y me sobra. Eso no es sacrificio, ¿sí o no?
no es sacrificio. Ahora, imagina esto, el mismo caso, hermano Oscar. Tu mismo hermano viene y te dice lo mismo. Tú sacas tu billetera y dices, solamente tengo 100 pesos. Pero tú le quieres ayudar. ¿Y tú qué le dices? ¿Sabes qué, hermano? Vente mañana. Ahí te voy a prestar. Yo sé que necesitas. Muy bien. Él se va y tú qué haces. Y empiezas a vender una tele, tu computadora, aquello que tanto amas, y lo vendes. Tienes listo el dinero y se lo das a él. ¿Eso es sacrificio? Sí, señor, eso sí es sacrificio. Claro, es sacrificio, porque has dado aquello que no tenías. Eso se llama sacrificio. No se llama sacrificio de dar de lo que ya tengo, le doy un poco. No. Por lo tanto, atentos aquí. Cuando decimos amar a Dios, Dios dice muy bien, ¿dónde está tu sacrificio? ¿Por qué? Porque los 7 días tú me das un solo día. ¿Eso es sacrificio? Hermanos, sentarse domingos en un día, unas cuantas horas, no es sacrificio. Así que tú no me digas, pero yo voy domingo, hago un gran sacrificio levantándome temprano. La Biblia, ¿qué te responde? No. ¿Qué es sacrificio? Dar, esforzarse aquello que no tienes. Hermanos, a veces a Dios le damos sobras nada más. Tengo 48 horas, 24 horas disponibles, pero 8 le doy al trabajo, 2 a mis hijos. A ver, al Señor, una oración de 10 minutos suficiente. ¿Qué te pasa? ¿Realmente amas a Dios? Yo no veo sacrificio en los domingos nada más. Sacrificio es cuando el pastor diga, lunes ayuno, miércoles estudio bíblico. Después tú te vengas a estudiar con el hermano Fernando los sábados. Eso es sacrificio. ¿Te das de cuenta cómo Juan nos confronta? Segundo, el sacrificio también implica en las 3 áreas del creyente: tiempo, fuerzas y economía. Tú tienes tiempo y no me digas que no. ¿Qué excusa más barata? Perdonen por el término, pero es barata para mí. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Esa es una excusa barata. ¿Cuánto tiempo trabajas, a ver, en tu negocio? ¿Cuánto tiempo te pasas por vender, por acumular? ¿Y para el Señor no hay tiempo? No hay sacrificio, hermanos. Sean sinceros. Muchos de aquí no se están sacrificando para el Señor, ni en tiempo, ni en esfuerzo, ni en fuerzas, ni en lo económico. Juan dice, tengan la manito levantada ahí. Vamos a ver si aman al Señor. Bonito es decir, le amo en el culto con ese himno todavía que me hace llorar. Te amo, Señor, te amo. Tú me amaste primero. Ese texto lo voy a colocar en mi fondo de perfil. Te amo a ti porque tú me amaste primero. Y la Biblia, ¿qué responde? Sí, yo te amé primero. ¿Y qué hice? No te lo dije como tú a mí. Yo te entregué a mi hijo en sacrificio vivo. Y si tú me amas a mí, ¿por qué no te sacrificas? Basta de darme un pedazo de tu tiempo, basta de darme un pedazo de tus fuerzas, basta de darme un pedazo de tu economía. Yo te doy lo que tú estás trabajando. Yo te doy esas fuerzas para que trabajes. ¿Y sabes cuánto me das? Lo mínimo, lo poco. Sé como la viuda, que ella dio todo. Eso es un sacrificio. Jesús la exaltó y dijo, mira estos fariseos que dan, sí, pero dan mucho. Jesús dice esto, para mí no están dando nada. ¿Por qué? Porque están dando sobras de lo que tienen. La viuda dio más. Pero Jesús es una moneda. Sí, pero es lo único que tenía. Eso es sacrificio. ¿Te das de cuenta cómo Juan confronta? Así que hoy, en tu mente, ¿sabes, Juan, qué está aplicando? ¿Realmente amas a Dios? Y si amas a Dios, una cosa va a haber al ladito. ¿Qué? Sacrificio. Mira la vida de los apóstoles. Una vida llena de sacrificios. Dejaron muchas cosas. Dejaron muchas cosas. Si tú realmente eres un seguidor de Cristo, ¿qué estás dejando? ¿Estás sacrificándote o sobritas nomás le vas a dar a Dios? Y si lo estás dando, yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que tu tiempo se acabe? ¿Hasta que tu edad llegue al final? Y ahí vas a decir, ¿era que le dé mi juventud? ¿Hasta que tu economía, los hijos se repartan o ya lo pierdas? En el país puede pasar lo que sea. Mira en el caso de Venezuela.
Puede pasar eso en cualquier país, en cualquier momento, y ahí te vas a arrepentir. Pudiéndote comprar libros para estudiar, una Biblia mejor. ¿Qué estamos haciendo con nuestras fuerzas, con nuestra economía y con nuestro tiempo? Hoy Dios te está hablando. Dios te dice, ¿no te das de cuenta que yo te demostré mi amor con el sacrificio de mi hijo? ¿Por qué tú no haces eso conmigo? Yo no quiero tus obras. Yo quiero todo de ti. Dios no se conforma. Escuche lo que voy a decir. A Dios no le des el 90, el 99,9%. No, a Dios dale el 100. Y Juan dice, o le das o no le das. O eres o no eres. O amas o no amas. Así de simple es Juan. Por eso dije al principio, esto es para examinarnos nosotros mismos. Posterior a eso, Juan va a aplicar esto a los hermanos y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y obviamente no podemos sacrificarnos como Cristo por ellos, obviamente, porque Él es el único sacrificio, pero Juan lo aplica ¿qué? Al dar. Vamos a continuación. El verso 17 dice así también, ¿ya? Primera Juan capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano carecer, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Te das de cuenta que Juan lo aplica? El amor se va a demostrar, no se va a decir. Dice, amemos no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. Tal vez en tu iglesia hay hermanos pastores líderes que están siendo misioneros. Tal vez tú sabes alguien, siervo, que necesita algo. No cierres contra su corazón. No solamente nos dediquemos a orar, a orar, a orar. Si tú tienes la posibilidad de dar, hazlo, hermanos. Alguien puede decir, hermano, yo no gano mucho. Tengo familia. Nosotros respetamos eso. Pero ¿sabes qué yo hice en mi etapa cuando estaba empezando? Yo también no tenía mucho, pero tenía que dar para los siervos que me alimentaban de la palabra. Y tomé una iniciativa. ¿Sabes cuál fue? Tener un alcancía. ¿Y sabes de qué me privaba? De un refresquito. El refresco aquí cuesta 3 bolivianos, 2 bolivianos, aquí en La Paz. Y eso ahorraba, 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 ahorraba. Y después se hacía un monto y mandaba. Eso hacen algunos hermanos aquí. Somos muy buenos para colocar excusas, pero no buscamos soluciones. ¿Qué dice Juan aquí? Amemos de hecho, no de palabra. Hermano, te lo voy a orar. Dios va a proveer. ¿Y qué crees que Dios va a hacer caer del cielo un montón de oro? Dios utiliza a sus siervos, a sus hijos, para sustentar a sus siervos. Y lo mismo también, para cuando un hermano, ovejita, miembro de la iglesia, carece de algo, tú no cierres tu corazón contra ella. Si ves a tu hermana, a tu hermano decir, no tenemos, mi esposo se ha enfermado, no hay quien trabaje, pero tú, bien que te comes tu pollo a la bróster, tu espiedo los fines de semana, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no vas y dices, hermano, hermana, he escuchado tu testimonio el día domingo y toma siquiera hasta 2 libras de arroz para ti? Por eso aquí en la iglesia, ¿sabes qué hemos implementado? Dar a los hermanos. En cada ayuno, a mis hermanos, ¿sabes qué les hago traer? Ofrenda, hermano, ¿no? Traigan arroz, víveres, fideo, lentejas, quinoa. Traigan, porque va a haber un hermano que va a necesitar. Y cuando llegue el momento, este hermano es para ti. Así se demuestra el amor. Ponte a pensar en el otro también. Juan está llamando a la exhortación, como lo hizo el autor de los Hebreos. El hermano que llora, lloremos con él. No nos vayamos solamente a la oración, oración, oración. Si podemos, hagamos. Quítate ahí de tu día un refresco, nada más. Y ahí tu alma, esto es para este siervo, para este hermano que veo que necesita. Y Dios está colocándose en mi corazón. No puedo entregar mucho, pero aquí voy a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Juan está diciendo, ¿sabes qué? No solamente lo lleves a la oración, llévalo a la acción. Eso es verdad. Te engañas a ti mismo, hermano, estoy orando por ti. ¿Cuánto tiempo? 7 meses estoy orando por ti. Y en esos 7 meses no podías haber dado siquiera algo a ese hermano, a los siervos que te enseñan la palabra, a tu pastor. Juan está llamando a la exhortación.
¿Cómo Dios mostró su amor? Como Cristo se sacrificó. Hagamos eso, dice. Así también, dice. Así también nosotros pongamos la vida por ellos. ¿Cómo? Proveyendo. Proveyendo. Muy bien. Entonces Juan está siendo muy, pero muy exhortativo. ¿Y eso qué implica? Sacrificio, pues. Lo dijo nuestro hermano Oscar. Hermano Oscar, si un hermano de la iglesia o el pastor dice, hermanos, ¿saben qué? No tengo trabajo, pero sigo predicando. O la hermana dirá, hermanos, mi esposo se ha enfermado y necesitamos ayuda. Si alguien puede colaborar. Y tú dices, a ver, a tu esposa le hablas, esposa, en la casa tenemos, no ve, creo que 2 quintales de arroz, le daremos algo. ¿Eso es sacrificio? No es sacrificio, pues hermanos. ¿Qué es sacrificio? De lo que no tenemos, le damos. Eso es un esfuerzo que hacemos por amor a los hermanos. Pero a veces, hermanos, de lo que tenemos, un poquito bajamos y para nosotros somos todavía, ora por mi hermana, estoy haciendo buen trabajo, soy un buen samaritano. Juan está llevando nuestra mente al más allá, al sacrificio. Yo sé que a veces ustedes no tienen, lo sé. Sé que hay familias, sé que hay deudas que pagar. Pero ¿dónde está el sacrificio, hermanos? ¿Dónde está el sacrificio? Sacrifíquense por los siervos, por sus pastores, por sus hermanos que van a tener necesidad. Eso es amor. No es dar de lo que tenemos, de lo que nos sobra, de lo que podemos repartir, es dar de lo que no tenemos. Eso es sacrificio. Eso pasó en la iglesia de Judea, cuando pasó una hambruna en la iglesia de Judea. ¿Qué hicieron las demás iglesias que Pablo fundó? Hicieron una ofrenda de amor, un sacrificio fue ese. Ese fue un sacrificio. Entonces, aprendamos a qué? A sacrificarnos en cuanto a Dios y en sacrificarnos en cuanto a los hermanos. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo puedo cambiar, hermano, mi manera de pensar? Sí, yo no soy así. ¿Cómo puedo hacer eso? Juan te está dando la lección. Mira pues a Dios. Cristo se sacrificó. Entonces, escucha esta parte, anote esto. La medida en que yo voy a amar a mis hermanos es la medida en que yo amo a Dios. Eso se va a reflejar. ¿Cómo amo a Dios? Yo voy a amar a mis hermanos. Y la pregunta es, ¿a Dios se puede medir el amor que Él nos da? No, no tiene medida. Entonces, ¿cuál sería la frase correcta? La mejor medida del amor es amar sin medida. Esa sería la frase correcta. Porque si yo te digo, ve cómo Dios te ama, pues es infinito, no podemos medir. Entonces, así ama a los hermanos, pues. La mejor medida del amor es amar sin medida. Por último, vamos a llegar al 5:20, testimonio, 5:20. Y voy a pedir ahí que lea a mi hermana Norelia, 5:20, para finalizar. 5:20 de Juan. 5:20 Amén. de Juan. Adelante. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué palabra se repite ahí? Verdadero. 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 Dice. 3 veces aparece la palabra verdadero ahí. Pero en el principio, ¿qué dijo? Sabemos. ¿Qué te dije que significaba eso? Seguridad. Sabemos. Y esta es la seguridad que hoy Dios te está trayendo a ti. Este texto aparece al final de la carta, porque les va a llamar, después de haberles exhortado, de haberles mostrado el pecado, los malos falsos maestros, exhortarles en el amor, en la obediencia. Juan les va a decir, hermanos, hey, sabemos, seguridad, ¿de qué? Estamos en el verdadero. Algunos hermanos se pueden ir, falsos se pueden levantar dentro de nosotros. La iglesia como que se puede derrumbar, hablando en el contexto de Juan, de esa época. Y muchos de ustedes se pueden querer desanimar, pero Juan les dice, sabemos, estamos en el verdadero. Y Él nos ha dado, mire, entendimiento, razón. ¿Para qué? Para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿en quién? En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¡Wow! Y la vida. Esta es una predicación completa para mí. Pero te lo voy a resumir en lo siguiente. Nosotros vamos a pasar momentos como los de ellos.
y los estamos pasando. Muchos de los que tú has empezado a congregar se van a ir. Muchos se van a alejar. Y cuando tú has entendido esta parte, debo sacrificarme por Dios, ¿sabes qué te va a decir tu esposa? No, domingo nomás debías ir, estábamos bien, ¿para qué más? O tu esposo te va a decir eso a las semanas que están aquí. Va a haber oposición, va a haber oposición. Tú no digas, mañana mismo empiezo, pero sí, ¿qué dice Satanás? Ahora sí viene la oposición. Va a haber oposición. La palabra que te he dicho, sacrifícate por mí, haz más, dame tu tiempo y tú lo quieres hacer, amén, pero va a haber oposición. Va a haber oposición. ¿Qué creen que me dijeron a mí cuando dije, me voy a dedicar 100% al evangelio? ¿Estás loco? O alguien se burló de mí, ¿sabes qué me dijo? Ah, ahora vas a hacer tu negocio de pastor. Todo tipo de burlas he recibido. Y sé también que en la iglesia local donde yo estoy pastoreando, liderizando, yo sé que algunos se van a ir. Yo lo sé. Muchos me van a dejar como ya me han dejado hace mucho tiempo atrás. Muchos me han dejado. Porque yo he tenido ese sentir de sacrificarme por Dios. Ahora, yo te digo a ti eso también. Muchos, cuando tú digas, lo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí, mejor de mi tiempo, de mi sacrificio, de mi economía, de mis fuerzas, le voy a dar a Él, va a haber oposición, va a haber desánimo, va a haber gente que te va a decir, ¿por qué? ¿Para qué? No, además, ya eso es para los jóvenes, eso es para las jovencitas, tú ya no, ya es suficiente, ujier ya eres, ¿qué más quieres así? Va a haber ese tipo de cosas. Como también va a haber mucho desánimo cuando tú quieras emprender la carrera firme de la fe. Pero Juan, ¿qué te dice? Hey, esa convicción que hoy te ha dado la palabra ahí en tu corazón es verdad. Hermano Oscar Ortiz, si realmente esto ha aplicado a tu corazón y dices, sí, tienes razón, tengo que dar lo mejor de Dios a Dios de mí, eso es verdad. Tu corazón te está diciendo, tu espíritu te está diciendo, haremos lo mejor para Dios. Este año 2024 que está empezando, da lo mejor de Dios. Esa es palabra de Dios. Y dice Juan, eso es verdad. Aunque vengan mentiras, desánimos, lo que tú has escuchado hoy es verdad. Mantente en esa verdad. ¿No es cierto? Y para finalizar, muchas veces también va a llegar los desánimos en cuanto a nuestra vida cristiana. Nunca hagas eso. Por más que tengas oposición, por más que no tengas apoyo de tu esposo, hermanas, yo sé que algunas van solas a la iglesia, no tienen el apoyo de su esposo, o viceversa, las esposas no le apoyan. Tú quieres liderizar, quieres predicar y no te apoya. No te enfrasques. Si es necesario perder la amistad con las demás personas, haz eso. Porque Pablo lo dijo, yo he venido a servir a Dios, a Él lo voy a servir. Por lo tanto, personas en el mundo hoy en día, ¿sabes qué dicen? No viene Dios. Dios no existe, como en el tiempo de Juan. No, Cristo no era carne, Él no se humanó, no existió, gnósticos. Hoy en día hay gente así que dice Dios no existe, Dios nos vendrá, están perdiendo el tiempo ustedes cristianos. ¿Qué es eso de estudiar? ¿Qué es eso de esas cosas? No vivan su vida. La palabra, ¿sabes qué dice? No, el que está en el error no somos nosotros, son ustedes, porque nosotros estamos en la verdad. El que está en el error son ellos. ¿Cuándo se va a saber eso? Tal vez hoy no lo crean, pero cuando Cristo venga, la verdad hecho carne, dice Pablo en su carta de Filipenses, que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Esa es una realidad y es verdad. Por lo tanto, no caigan en su fe. No caigan en su fe. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. ¿Qué llama eso? Testimonio. De parte mía ha sido un placer pues estar con ustedes en esta primera parte mía. No hemos avanzado mucho porque es mucha riqueza en lo que se viene, Juan. La siguiente semana avanzamos con las enseñanzas principales y vamos a llegar hasta el capítulo, hasta la hoja número 3 y vamos a ir avanzando un poco más. Esto era la antesala, la introducción. Todavía no hemos entrado de manera llena al libro, pero ya lo vamos a hacer poco a poco. Estamos resaltando puntos claves. Y mira qué hermoso es esto, ¿no? Resaltar puntos claves antes de ingresar a la carta.
¿No es cierto? Entonces, de parte mía, ha sido un placer por estar con ustedes. Que Dios me los bendiga a todos aquí, también los del Zoom. Nos vamos a quedar un momento. A ti que estás en Facebook, si esto te ha llenado de bendición, te ha edificado, te pido que compartas y que hoy hagas lo mismo que nosotros vamos a hacer. Pedirle al Señor y pedirle a Él también perdón por muchas veces que nosotros fallamos en nuestro amor a Él. Dejemos de amar solamente con la boca, con el decir, con el hablar, sino en verdad y en acción. Que Dios te bendiga.